El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Pensaba seguir un poco con algunos pensamientos sobre el tema de ayer, dado que gracias a Dios tenemos un cierto número de postulantes en el convento. Y el Evangelio lo ha puesto muy a propósito para ese tema, para hablar de ese tema. Sí que me pareció interesante repetir este pensamiento. La postulante nunca debe tener ninguna tensión por ser aceptada, porque se vean sus cualidades, porque nadie se lleve una impresión equivocada. La que entra en un convento tiene que dejarse llevar. Otros tendrán la labor de discernir. El alma solo tiene la misión de dejarse llevar. No tiene que tener ninguna tensión. Debe hacerse todo desde el más perfecto abandono, desde el día que entra por la puerta. Abandonarse a la voluntad de Dios. Desechar toda tensión. Lo que ocurra será voluntad de Dios. ¿Habrá que tener alguna tensión para santificarse? Bueno, el Evangelio de hoy sí que habla de algún modo del esfuerzo, de poner medios humanos. Sí, hay que trabajar en la santificación, trabajar. Pero hay que trabajar en la paz, en la serenidad. De nuevo, esforzarse en la santificación no es lo mismo que estar uno preocupado, que estar tenso. Trabajar, esforzarse, decir, voy a ver si puedo darle también este sacrificio al Señor, si me puedo mortificar en esto, si puedo dar más fruto. Perfecto, perfecto. El Evangelio de hoy va en ese sentido. La santificación no es solo dejarse llevar en cierto modo. El discernimiento que haya que hacer de una religiosa, sí,
uno se deja llevar y se pone en las manos de Dios. La santificación, no. Uno debe poner por su parte, debe esforzarse, debe ver cuáles son los propios defectos y luchar contra ellos. Pero luchar con paz. Luchar con paz. Si el mismo soldado cristiano que hubiera pertenecido a las legiones en el siglo I y II, pues bien, ese era su trabajo, pues lucharé, pero con paz, sin odio, sin hacer ningún acto intrínsecamente malo, por supuesto. Mejor a veces, quizás, tal vez, salir de ese oficio. Pero mientras un cristiano hubiera estado en la legión, con paz, digo salir de ese oficio porque en esa época la legión a veces hacía guerras que no eran defensivas y porque a veces se daban órdenes pues de matanzas y cosas que eran ilícitas y que uno no debía hacer. Pero hecha esa salvedad, incluso el soldado que lucha lícitamente en una guerra defensiva debe hacerlo sin odio, sin tensión. Lo mismo se le pide a la religiosa, que es otro tipo de soldado en otro tipo de lucha. Si el que está en una guerra física debe tener paz en su corazón, cuánto más el que está en una guerra espiritual. Cierto, no es todo solo dejarse llevar para llegar a esa santificación de la que Jesús dijo: los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Pero la persona que intente hacer la máxima fuerza no debe tener otra cosa que paz. Cuando un religioso no tiene paz, hay que examinarse, a ver, ¿cuál es la causa de esta falta de paz? Es cierto que a veces puede venir de una tentación, es cierto, y se ponen los medios, pero la tentación es muy fuerte. Bueno, es cierto. Pero más del 90% de las veces cuando no se tiene paz, no busquemos culpables fuera. Nosotros solemos ser la causa de la falta de paz. O mejor dicho, nuestros defectos. Por eso, la falta de paz es algo que debe ser discernido el porqué. Decía antes que discernir si alguien tiene una llamada a la vida monástica, también debe discernirse qué pasa para que yo no tenga paz. Y encontraremos siempre la herida que habrá que sanar, la piedra en el engranaje que habrá que sacar, la cosa que nos produce un rozamiento en el pie que habrá que arreglar. Pero estará en nosotros, en nosotros. La vida religiosa en verdad es un remanso de paz, aunque uno luche por dar el mayor fruto posible, aunque haya momentos en que la lucha contra los principados y las potestades agobien de un modo tremendo. También. Pero esos serán momentos. No es una situación permanente, crónica, de falta de paz. Porque nunca estamos siempre, continuamente tentados en modo extraordinario. Cuando la falta de paz es crónica, es una característica de la propia psicología. Y la psicología se deforma por las partes negativas también que hay en el alma, no solo, pero también. La vida religiosa tiene que ser un remanso de paz. La vida religiosa tiene que ser la máxima paz en la tierra. Fuera todos los agobios, todas las preocupaciones,
todos los pensamientos humanos de si voy a caer de esta manera o de la otra, qué van a pensar de mí, nada, que piensen lo que quieran, que piensen lo que quieran. Hay que estar todo el día bajo la acción del Espíritu Santo, que inspira, haz esto, reza de esta manera, corrige este defecto. La acción del Espíritu Santo continua, aunque no se note, aunque no sea uno consciente, pero la vida monástica es una vida bajo la unción de la tercera persona, bajo ese rocío continuo que hace de la vida monástica la mejor vida que hay sobre la tierra, la mejor. El Papa, tiene que haber Papa, pero tiene más preocupaciones, tiene más cargos, tiene más distracciones del misterio. La vida monástica no. Uno tiene el huerto de su alma. Nada más que todos nosotros, contemplando desde lejos el claustro interior que es cada alma religiosa, contemplativa, nos aprovechemos de los ríos, del frescor que nacen en esos claustros.